Rak-Krak empezó a nadar por el lago con J, Yure y los demás lagartos. Pronto, los 80 lagartos que su líder les había conducido a la isla. Entre los primeros en salir del agua estaba Oven. Fue directamente hacia su cachorro y lo abrazó con fuerza. Observando el alegre y a veces desgarrador reencuentro entre un padre y su hijo, Rata Rajada se volvió hacia Yurei y le ordenó que enviara de vuelta a las barcas a los que estuvieran cansados del viaje con sus hijos y que luego llevara a los que no fueran buenos nadadores hasta el final de la aldea para llamar la atención del enemigo, que ahora debía estar esperando su ataque. Al oírlo, se preguntó con admiración si iban a utilizar a uno de los escuadrones como atrezo mientras el resto nadaba por el agua y les daba puñaladas por la espalda. Dijo que sí. Rakra llevaba la parte más difícil, así que Yur se preguntó preocupado si serían capaces de llegar a la isla en barco sin ser vistos. Dijo que podrían hacerlo porque el número de personas que aún podían luchar se había reducido a unas 10. Tras una pequeña pausa, continuó diciendo que había encontrado otra bendición del dios mientras viajaban hacia la isla. Luego se volvió hacia el lago, que reflejaba la deslumbrante luz de la luna, y predijo que, al brillar el agua a la luz de la luna, sus escamas también lo harían, haciéndolas mucho más perceptibles. Con todo preparado, solo tenían que acabar con él de una vez por todas. Al cabo de un rato, la astuta estratagema del tipo de la rata de pueblo resultó eficaz, y las ranas se vieron sorprendidas y se dieron cuenta de que no podían ganar, por lo que empezaron a huir despavoridas. Pero no todos lo consiguieron. Algunos con problemas respiratorios y enfermedades que producen picor no pudieron hacerlo. El gran líder Allison no era una excepción, mirando con confusión y desesperación a los lagartos que tenía delante y que parecían ser de. Su expresión cambió a una de horror en cuanto se dio cuenta de lo que iba a ocurrirle. Los guerreros del mundo de los izardos no tardaron en llegar y se enfrentaron a los guardias que le quedaban. Sin embargo, resultó que no eran rivales para los poderosos y astutos hombres lagarto, que blandieron sus lanzas, eliminándolos tan rápidamente que los hombres rana fueron incapaces siquiera de apuntarles con sus arcos. Rakra miró fríamente a la aleación solitaria después de eliminar a todos los guardias. Pero incluso en esa circunstancia, habiendo perdido hace tiempo su dignidad, empezó a gritar de angustia, culpando al demonio bicéfalo de no haberle salvado a pesar de todos sus sacrificios. Sin embargo, sus lamentos duraron poco, ya que la lanza del reluctante Rak-Krak le atravesó en el instante siguiente. En consecuencia, el gran líder Aleación, que no era más que un farsante a pesar de su enorme reputación, llegó a su fin. En lugar de ser un hombre hueco que dice a la gente lo que salió mal. Mientras tanto, con el terror en el rostro, Sunan estaba sentado en su tienda, escuchando el grito de guerra de los lagartos y los aterrorizados llantos de su familia. Temblando de terror, se preguntó cómo había podido ocurrir así y cómo su superioridad en número y armamento había desaparecido en un instante. Los lagartos eran inmunes al veneno, así que incluso eso habría sido un desastre para ellos. Pero ya era demasiado tarde para planteárselo porque ya habían perdido. Al cabo de un rato, el alboroto y los gritos del exterior. Sepsaidir pensó que podía ser una buena oportunidad para escapar, así que se asomó cautelosamente a la cabaña para asegurarse de que no había nadie. Pero no sabía que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Justo entonces, una voz procedente de detrás de él sobresaltó a Sunan, haciéndole encogerse de espanto. Al instante siguiente, giró sobre sí mismo presa del pánico, y por costumbre, buscó su carcaj, que lamentablemente ya no tenía flechas. Con los ojos muy abiertos y aterrorizado, gritó desesperadamente el nombre del reptil que tenía delante. Rak-Krak. Con expresión severa, informó a Sunan de que, si realmente era un guerrero, debía permanecer erguido y blandir su espada para poder mantener su honor. Pero ahora que carecía de honor, lo único que el hombre podía hacer era suplicar que le perdonaran la vida. Se aterrorizó enseguida y empezó a hablar de cómo había crecido su amistad en las últimas veces que se habían visto, recalcando que no tenía mala voluntad hacia los lagartos. En respuesta a la pregunta reflexiva de Rak-Krak, ¿es eso cierto?, dijo que se debía a que el demonio de dos cabezas les había amenazado. Cuando Sinan se dio cuenta de que al lagarto seguían sin convencerle sus observaciones, apuntó frenéticamente a su arco y amenazó con divulgar su secreto. El cual, con frialdad e indiferencia, preguntó, ¿cuál es el secreto? Cuando el lagarto preguntó por el material de la cuerda del arco,
Respondió al instante que era la cuerda del arco, y sonriendo juguetonamente, dijo que estaba compuesta de venas de hombres rana. Aunque Rack-Crack había creído que las cuerdas del arco se fabricaban a partir de ciertas criaturas, nunca había imaginado que se hicieran a partir de sus parientes. Rack-Crack, al igual que Owen, se quedó muy sorprendido por lo que había oído, y su rostro se ensombreció al instante. Al instante siguiente, preguntó a Senan, que estaba sentado frente a él y sonreía, ¿de qué estaba hecho el verdadero arco? El hombre murmuró que era de lagartos al darse cuenta de lo que iba a decir. Senan inclinó la cabeza y se preparó para fallecer porque sabía que sus palabras no le concederían la libertad. Tras oír la respuesta, Rata Rajada afirmó con voz fría y adusta que lo entendía. Luego descorriendo la cortina de la entrada de la cabaña para contemplar el exterior. Afirmó que no les guardaba rencor y que ya había conseguido una gran victoria, por lo que aceptó la oferta que le había hecho. Tras echar una rápida mirada a Sunan, dijo que era libre de marcharse. Sunan se volvió hacia Wally y Rose, sin acabar de creerse que le estuvieran liberando. Sin esperar a que Rack-Crack recapacitara, emprendió la huida. Owen, que estaba a su lado, preguntó a Rack-Crack si realmente iba a dejarle marchar. Cogiendo su arco y su flecha, respondió, sí, sí. Y luego apunta al Sunan que se escapa. Todo lo que necesitaba era un blanco en movimiento, continuó cínicamente. Poco después de que los hombres rana terminaran, una flecha de RR zumbó en el aire e hirió a el cráneo de un hombre rana podrido y muerto hace mucho tiempo, evidente por las numerosas marcas que tenía. Había sido un blanco de entrenamiento durante mucho tiempo. En ese momento, Rakra estaba contento con el resultado, porque su tribu había conseguido crear arcos igual de buenos que los del hombre rana, pero también sentía curiosidad por saber si era lo mejor que podían haber hecho. Owen, que había estado observando el entrenamiento, también había visto que la calidad de este arco estaba a la par con la del hombre rana, y sus flechas viajaban igual de lejos y rápido. Rack-Crack le dijo que, aunque habían sustituido el material de la cuerda del arco por tendones de hombre rana y habían conseguido todo esto, seguían necesitando encontrar un material más resistente, porque los lagartos son físicamente más fuertes que los hombres rana y podrían tensar demasiado la cuerda del arco, destruyéndolo. Owen reconoció su deseo de un arma más poderosa, pero también señaló que los arcos del hombre rana eran los mejores que se podían fabricar en este bosque porque no había mejores materiales disponibles. Es verdad, asintió Rack-Crack. Supongo que no podemos quedarnos en este bosque. Owen fue lo bastante astuto como para suponer que esta decisión no se limitaba a hacer un arco mejor, y esa suposición era correcta. El problema, sin embargo, eran sus búfalos de agua mascota. El crack de las ratas sabía que, en la naturaleza, los búfalos de agua viajan a lugares más cálidos para evitar el invierno y encontrar lugares con suficiente hierba. Para resolver este problema, algunos de ellos tendrán que ir a lugares más cálidos para criar más búfalos de agua. Rack explicó a Owen que se había enterado por el contemplaestrellas de que esta zona forestal se volvería muy fría al llegar el invierno. Los lagartos se debilitarían físicamente, pero podrían sobrevivir al invierno haciendo fuego y vistiendo la piel de otros animales. El cráneo de Owen era diferente de los cráneos de los guerreros del hipódromo, como ya te habrás dado cuenta. Aunque no había guerreros entre los lagartos escamosos de color marrón grisáceo, sin duda había algunos que cumplían los requisitos para convertirse en guerreros. Rakra los probaba y elegía, y Owen era uno de los lagartos grises que se habían convertido en guerreros tras superar múltiples pruebas. Estos nuevos guerreros insistieron en utilizar cráneos de hombre rana en lugar de cráneos de búfalo, y Rack-Crack se lo permitió. Rack-Crack persistió en su ejercicio, clavando una flecha tras otra en el blanco, hasta que finalmente interrogó a Owen sobre el resultado de la cacería. Respondió alegremente que él y su escuadra habían eliminado a los últimos restos del hombre rana que se ocultaban en el bosque circundante y que, gracias a sus cadáveres, nunca escasearían los materiales para fabricar arcos. A Rakra le emocionó saber que, aún así, Owen fue incapaz de reconstruir los hechos ocurridos en la ciudad. Como, consumidos por la furia y el odio, él y los demás hombres lagarto habían seguido y mató al hombre rana desarmado que pedía compasión. Nada parece saciar su deseo de venganza. Y Sunan, que fue su última víctima aquella noche, había abandonado a su tribu y rebelado.
La consulta de Rak le ayudó a salir de los desagradables recuerdos de haber intentado escapar de sus secretos. Se interesó por las preocupaciones de Oben. A Rakra le pareció bien la petición de Oben de que no se dañara la calavera durante el entrenamiento, y dijo que le gustaría tener la calavera de zángano de aleación como pago por su ayuda algún día. Oben también aseguró a Rakra que se aseguraría de recibir su. Oben lo agradeció y optó por informarle sobre un lugar fascinante que habían encontrado en el bosque mientras cazaban. Mientras tanto, Gil se acercó y se inclinó silenciosamente sobre el cachorro de lagarto gris, que observaba al líder mientras sostenía un extraño objeto en las manos. En silencio, curiosa por oír lo que tenían que decir los ancianos, Gil preguntó, asustando al cachorro. J le preguntó qué hacía aquí y qué pensaba preguntarle al jefe después de que éste se echara a llorar de repente y soltara la figura de Fi. Se sobresaltó al ver un cuerpo dormido en la hierba. Lo cogió y preguntó qué era. Se parecía mucho a la enorme mantis religiosa que su dios había enviado para ayudarles. J le mostró la figura a Rakra, y también pensó que se parecía a su guardián celestial. El jefe incluso preguntó al cachorro si había construido él mismo la figura, porque todos pensaban que estaba bien hecha. Rak le felicitó, afirmando que la figura era adorable. Al oírlo, el cachorro se quedó extasiado. Entonces, como regalo, se ofreció a quedarse con la estatuilla. Rakra, sin embargo, no estaba segura de si merecía la pena quitarle el juguete al niño y lanzó a Oben una mirada suspicaz. Oben contestó que estaba bien y que podía aceptar el regalo sin sentirse culpable, porque los niños de su pueblo hacían muchos últimamente e incluso era habitual que intercambiaran esas figuras. Cuando la joven se enteró de la existencia de esta cárcel, preguntó si muchos niños de su pueblo podían crear figuritas como esta, y él respondió que sí. Aclaró que todo empezó cuando el guardián rescató a todos los habitantes de la isla de una perdición inminente. Ahora, todos los niños de su aldea lo veían como un ser fuerte y bondadoso que podía mantenerlos a salvo de cualquier daño. Gil y Rakra intercambiaron una mirada al oír esto. Rakra decidió ver cuántas de estas figurillas se habían fabricado tras darse cuenta de lo útiles que podían ser. Oben prometió entonces visitar su pueblo para ver las cifras. Rakra estuvo de acuerdo y dijo que haría todo lo que estuviera en su mano para conseguir más de estas figuritas, porque veía una oportunidad de promover la idea de su dios insecto no identificado. Sin embargo, eso fue hasta más tarde. Ahora mismo, Rakra sentía curiosidad por lo que el escuadrón Oben había descubierto durante la búsqueda. Su escuadrón mató a todos los enemigos sin dificultad, pero resultó que, mientras cazaban a los hombres rana, habían descubierto un extraño edificio dentro de una de las cuevas donde se escondían algunos de los hombres rana. Se tarda alrededor de mediodía en llegar desde el lago. Oben explicó que, cuando entraron en la cueva, se dieron cuenta de que había otra entrada que parecía estar tallada en la piedra. Rakra se interesó de inmediato y le preguntó qué quería decir de extraño en qué sentido. Como aún no entiende cómo pudieron tallar algo en la roca sólida, pensó que primero había que informar de todo al jefe de la tribu. Era la elección adecuada, y Raksa tomó la decisión de organizar una expedición y verlo todo por sí mismo. Regresó a la aldea con Oben y Gil, reunió a varios guerreros y partió con ellos. Oben les advirtió que tuvieran cuidado mientras viajaban, ya que los hombres rana se escondían allí por algún motivo y aún podían estar al acecho planeando una emboscada. Al final llegaron a la misma cueva. Al entrar en la cueva, Oben les dijo a todos que habían eliminado a todos los hombres rana y que no tenían que preocuparse por nada, pero una mariposa azul se materializó de repente y captó su atención. Al contemplar esta losa de piedra, todos se detuvieron conmocionados. Aún así, Oben seguía sin entender qué lo hacía tan único. Parecía un pasadizo redondo que se adentraba en la cueva, bloqueado por una puerta artificial tallada en piedra. Rakra quedó asombrado por su magnífico aspecto y perplejo por cómo una piedra tan dura podía haber sido grabada con tanta precisión. El dibujo de esta piedra era sorprendentemente similar al del lomo del enorme escolopendra que habían derrotado en el desierto, y ahora el propio Rakra también lo había visto. Sun ya era consciente de que se trataba de restos históricos. Era consciente de que había muchos tipos diferentes de ruinas antiguas y de que en ellas se puede aprender sobre el pasado o encontrar maravillas y artefactos. Entre ellas había varias ruinas únicas y funcionalmente valiosas, así como ruinas demoníacas que suponían una grave amenaza.
Aunque descubrieran conocimientos antiguos en las ruinas, su civilización no podría aplicarlos, ya que no serían capaces de comprender nada, aunque su nivel de desarrollo fuera aún bajo. La situación era ligeramente distinta con los milagros y las reliquias. Estos podían utilizarse para crear o alterar recursos y también otorgar bendiciones místicas a la civilización, pero tenían el inconveniente de que solo podían encontrarse en un lugar y no eran transportables, lo que los hacía menos valiosos para la tribu nómada. Sin embargo, San creía que entrar en las ruinas no sería tan malo si no fueran ruinas demoníacas. Aparte de conocimientos antiguos, conocimientos de rango, secretos, ruinas demoníacas y ruinas únicas, los jugadores solían obtener otros objetos que se clasificaban como reliquias varias. Podía haber montones de tesoros sin valor, como la tablilla de oro que Rakra ya había adquirido. Esto habría sido extremadamente valioso en la Edad Media o en un periodo posterior, pero no estaban en ese punto de desarrollo. Tras presenciar el intento de Rakra de hacer retroceder la puerta de piedra, Sunwin decidió esperar a ver qué ocurría, pues parecía que su curiosidad y audacia podrían tener resultados diferentes. Razonó que había pocas probabilidades de que aquellas ruinas fueran únicas y que era muy probable que fueran demoníacas y estuvieran llenas de problemas. Finalmente, a pesar de los esfuerzos de R, la losa de piedra cedió. De repente, surgió una plétora de relámpagos que creó una puerta. Se descubrió que había un portal a otro reino más allá de la losa de piedra. Alguien vio notificaciones elogiándole por el éxito de su civilización en el descubrimiento de las antiguas ruinas. Y por fin el sistema le dio la bienvenida al mundo demoníaco. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte para no perderte nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!